Estos caminos son testigos del dolor y la barbarie a la que someten a las mujeres indígenas. Entre 1959 y 2020, se han registrado 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. El 87.36% son mujeres afrodescendientes y el 12,14% son indígenas. En las montañas se siente la infamia. En la Sierra Nevada han construido muros invisibles, pero robustos, que encubren las atrocidades del abuso sexual a las indígenas del territorio. Las mujeres de la sierra, entre el silencio y la impunidad. En la imponente y majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el norte de Colombia, en sus estribaciones y laderas, habitan desde siempre los pueblos indígenas Arhuaco, Kogi, Cancuamo y Wiwa. Estas tribus y este territorio han sentido el rigor cruel y despiadado de 60 años de conflicto. Primero fue la guerrilla, quien dominó el territorio secuestrando, asesinando, extorsionando y cultivando coca desde la década de los 70. En los 90 aparecen las autodefensas, quienes en la disputa por el control territorial derramaron ríos de sangre. Este es el resguardo indígena Arhuaco Jimaín. Llegamos aquí luego de recorrer durante meses el territorio. Está ubicado a 300 metros sobre el nivel del mar, en la vía que de Valledupar conduce a Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, región donde los actores armados de Colombia emplearon sin piedad el abuso sexual como arma de conflicto, como arma de combate y el método de guerra más brutal. Las mujeres de la sierra fueron subordinadas, atemorizadas y violadas durante décadas. Aquí hay un problema de discriminación racial contra los pueblos indígenas, contra los diferentes, como pasa con los afros también, por el color de la piel, por la forma de su cabello, ya es suficiente para ser excluido, ser ignorado y ser discriminado en este país. Y frente a eso, los actores armados han hecho en su generalidad el ataque violento contra la vida de las personas, de los pueblos y de la diferencia social que hay en Colombia. La población indígena que habita la Sierra Nevada de Santa Marta suma más de 50.000 personas. Un poco menos de la mitad son mujeres arhuacas, cancuamas, kogi y wiwa. Ellas sufren 3 veces. Primero por ser mujer, segundo por ser pobres y tercero por ser indígenas. Mi papá no me aceptaba. Para las mujeres de la sierra, el conflicto no cesa. La barbarie de sus victimarios continúa. Siempre me agarraba a la fuerza y me tapó la boca. Y ahí abusó y yo empecé a sangrar. Ya salió con sus conocidos. Hijo, póngatelo y métatelo. Ellas son indígenas destrozadas por el dolor y hoy viven en la oscuridad que las sumergió el sufrimiento. Cada una de ellas fue violada, maltratada y amenazada de muerte para que no denunciaran a sus victimarios. Si bien las autoridades tuvo el conocimiento en su momento, esto ha sido una carga en toda la vida, porque el señor Sarbabico no ha tomado esto como una condena, sino como una venganza, en donde mi vida está permeado de amenazas y quiero vivir tranquilo, quiero transitar en el territorio. Al territorio nos los pertenecen a los dos, no solamente él y su familia, sino que nos pertenecen a los dos. Ella es Sarcuney, indígena arhuaca de 34 años, y el sujeto al que se refiere es Arguahuico Torres, su victimario,
quien hoy funge como cabildo gobernador de esta etnia, el mismo que tiene dividido a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada por las acusaciones que pesan en su contra sobre abuso sexual, incesto y corrupción. Ni es de nuestra costumbre tal vez darle tanto hincapié o información a los medios, porque cuando uno tiene una elección segura, no hay para qué. La elección de Sarhuahuico Torres como gobernador del Cabildo generó una división nunca antes vista en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mujeres y lideresas de la Confederación Indígena Tairona lo denuncian de haber cometido una serie de delitos de razones de género, como violaciones e incestos. Las mujeres arhuacas no estamos de acuerdo con esta elección porque a nosotras no nos puede representar e identificar una persona que ha cometido delitos y que no ha respondido ante la justicia arhuaca ni ante la justicia ordinaria. La elección como tal fue legítima, ya que la elección lo dieron los mamos y las autoridades al cual históricamente han venido decidiendo la elección de un gobernador. Una de las políticas que los mamos mantuvieron y sostuvieron y me pidieron a mí era que lo primero que tenía que hacer es buscar la unidad política, territorial y espiritual del pueblo arhuaco. Sarhuahuico, en un supuesto abuso de autoridad, obligó a la junta directiva a asistir a una asamblea para ser elegido y así mantener el control de la comunidad y ocultar los hechos que ya no son tan secretos. Nosotros estábamos en la oficina, se escuchaba de que iban a bajar unos semaneros. Nosotros, como es de costumbre, pensamos de que si bajaban algunas personas a conversar con la directiva, a ver el requerimiento de su presencia en la asamblea, seguramente iban a venir algunos mayores, personas mayores, a conversar con la directiva, como es nuestra costumbre. Pero no fue así. Ordenó a un grupo de semaneros o guardias indígenas retener a los miembros del comité y trasladarlos a empellones desde Valledupar en un vehículo de alta gama por el inhóspito camino a las estribaciones de la Sierra Nevada. Luego los sometieron a largas jornadas, algunas en mula y otras a pie, hasta Nabucimaque, la capital indígena, ubicada a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lugar donde fueron puestos bajo arresto en un calabozo. Pero antes de estos hechos, Sarhuahuico Torres había reunido a más de 300 indígenas en medio de la pandemia por COVID-19 sin ningún tipo de protocolos de bioseguridad. La directiva, la que estaba, del equipo nuestro, había definido ya un protocolo para atender la pandemia. Y eso decía que uno de los temas era evitar las asambleas, evitar las reuniones masivas en la asamblea, en fin. Pero nada de eso era una orden para el otro equipo. Para nosotros es un tema muy triste que tengamos que hablar frente a un gobernante que no nos represente a todos. Yo creo que es una falla enorme creer que esto es. Pero lo que es peor es que mientras nosotros no hemos callado ante este problema que tiene esta persona arhuaca tenga responsabilidad frente a estos delitos, ¿no? Y que el gobierno lo sepa, y sin embargo el gobierno lo certifica para autoridad indígena. Entonces, siendo que está en la fiscalía, siendo que hay unas denuncias claras, siendo que no es un desconocido, ¿no? El cargo de cabildo gobernador, la máxima autoridad indígena, debe ser ejemplo de dignidad, de integridad. Por eso, muchos cuestionan que esté en manos de alguien acusado por abuso sexual, corrupción e incesto. No solamente ha pasado eso conmigo, sino que con su propia hermana existe
un hijo producto de incesto. Entonces yo no me imagino la hermana cuando estuvo embarazada y cuando tuvo su hijo. Pues hay muchas versiones, algunas dicen que fue un abuso, otras dicen que es una relación consentida, que fue una relación consentida por algún tiempo. Pues tengo entendido que eso lo arreglaron como un tema interno, pero igual pues a uno le queda siempre como uno trata de no juzgar, ¿no? De no, porque es un tema muy delicado, pero pues qué hermana va a querer estar con su hermano, ¿no? En contra del dirigente pesan varias acusaciones por violación o abuso sexual. Así lo evidencia este historial judicial. Se constató que en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santa Marta Magdalena, Fiscalía 39 Caibas, reposan 2 denuncias penales por delitos sexuales, uno de ellos a menor de edad, contra el señor Sarbahuico Torres Torres, gobernador del pueblo Arhuaco. Yo estaba donde mi hermana, en un lugar que se llama Irro, porque era una época de diciembre en donde mi hermana me dice, vamos a la finca, y de la finca vamos a mandar unos alimentos para la casa. Entonces yo lo acompaño a mi hermana, allá me quedo 3 días y ya de regreso, mi hermana, cuando llegamos de la finca en donde ellos se quedaban, ahí en ese lugar, entonces allí estábamos con unas mulas, entonces descargamos la mula y me dice, vaya y amarre la mula. Entonces yo me fui a amarrar la mula. Era detrás de una casa, había unas albercas y detrás de eso fui a amarrar. Y era ya casi de nochecita y él llegó allá y me tapó la boca. Y ahí abusó y yo empecé a sangrar. Y yo no recuerdo un momento y él me tenía cargada. Y yo cuando me despierto es que estaba empapada de sangre. Y en ese momento yo lloro e intento ir donde mi hermana y él no me deja. Y empieza como a tratar de sacarme como con trapos. Y ese caso quedó resuelto hace ya 22 años. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hasta esta altura, cuando yo llego a ser gobernador, es que tienen que sacar eso? Ahí se ve claramente que es una persecución política. Según el expediente que reposa en la Fiscalía General de la Nación, Sarcuney tenía tan solo 13 años de edad cuando el hoy cabildo gobernador del pueblo Arhuaco la sometió a las más aterradoras aberraciones. Sarcuney es la hermana menor de quien fuera la compañera sentimental de Sarbahuico Torres en ese momento del abuso. Era su cuñada. Y al día siguiente, pues mi hermana me manda para donde mi mamá, como a 3 horas. Entonces, pues yo bajé, pero no podía contener como los dolores. Y yo le comenté a mi mamá sobre esa situación. Y pues desde ese momento ha sido como una situación muy, muy compleja para mí, porque en ese momento, pues en el territorio nunca había sucedido algo así tan aberrante como me pasó a mí. El testimonio desgarrador de esta mujer indígena revela un relato de monstruosidad. La noción de que estas atrocidades hayan ocurrido tiene dividido al pueblo arhuaco, incluso a los mamos, los líderes espirituales quienes han consagrado su pureza ancestral a través de la comunicación constante con la Madre Tierra y los elementos del universo. Esta vez, el buncueica, el sarcuntúa y el sonjori, que son los dotes especiales de un mamo, no han sido suficientes para lograr la misión de proteger a las mujeres de la sierra. Encontré como un rechazo hacia la familia por la situación que había sucedido. Y ¿qué tipo de rechazo? Como que, ¿por qué fuiste allá para que te hicieran? Pero es que tú tienes la culpa. Entonces fue compleja.
Yo me iba en un río a llorar. Mi papá no me aceptaba. La lista de señalamientos contra el líder indígena, posesionado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el respaldo y el auspicio del Ministerio del Interior de Colombia, tiene a los mamos exigiendo la revocatoria de su cargo. Y si hay un error, amigos gobernadores, los errores se corrigen. Entonces aquí hay una permisividad que va contra las sentencias de la Corte, que ha sido uno que cuando nosotros tenemos un conflicto o hay una controversia, lo único que puede hacer el gobierno es mediar y facilitar, pero no tomar partido ni menos tomar decisiones como esas, de certificar a una persona con la que hay unas quejas que vienen de autoridades de mamos y de muchas comunidades. Entonces yo creo que el tema es triste, pero no podemos callarlo. En ese momento yo pagué la pena, me hicieron la justicia interna, pagué el tiempo que en su momento vieron las autoridades y en ningún momento ya se había reflejado ese tema hasta el son de hoy, cuando hace más de 20 años. Entonces yo no entiendo por qué hasta ahora viene a relucir eso. Entonces yo eso lo veo más que una demanda, una persecución política contra mí. Entiendo que no todos los hombres son iguales, pero es que toda la situación que me ha pasado y que sea el mismo en este momento, que tiene todo un pueblo dividido, o sea, realmente eso no identifica lo que nosotros tenemos como principios culturales en el territorio. Hay casos como ese que el arreglo lo hacen internamente en la familia y buscan el apoyo de los mamos de su confianza para hacer el saneamiento espiritual del tema. Las mujeres indígenas de Colombia han denunciado más de 20.184 hechos de violencia en el marco del conflicto armado, pero 8.032 hechos no fueron reconocidos como victimizantes. Al Estado colombiano se le atribuye responsabilidad de estos hechos por no garantizar la vida y la integridad de millones de víctimas, entre ellas las 201 niñas y adolescentes vírgenes abusadas sexualmente por Hernán Giraldo Serna, el mayor depredador sexual del conflicto armado. De acuerdo a los registros de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar del bloque Resistencia Tayrona solo ha reconocido 35 de estos crímenes sexuales. La sabiduría popular dice que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, y es justo eso lo que está sucediendo en Colombia. Con el pasar de las generaciones, pareciera que el abuso sexual dentro de las comunidades indígenas se estuviera naturalizando gracias al pluralismo jurídico, legal y moral de un país como Colombia, donde existe un universo de abusos sin registrar y los que se reconocen son castigados con latigazos, la sanción de un insignificante trabajo comunitario y unos días de calabozo. Pero hay una tolerancia y cuidado, una protección del Estado a que cualquier indígena pueda ser corrupto o pueda no representar su pueblo y el gobierno le da igual. Los pueblos indígenas tienen la autonomía absoluta de elegir con libertad sus líderes y cabildos. Estos deben ser fieles representantes de sus costumbres y tradiciones, ejemplos de buena conducta, no abusadores sexuales. Empezó era manoseándome, agarrándome las partes. Él siempre me decía que fuera al colegio, al kiosco. Yo estudiaba, me decía que le inventara a mi mamá para hacer tarea y era para tenerme allá, para agarrarme a la mala, que tuviera relación con él. Eso fue en el 2014. Él siempre me agarraba a la fuerza, que yo le decía que yo no quería tener nada con él y él me agarraba. Nos trasladamos a la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 300 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, territorio en el que está asentado el pueblo indígena Cancuamo. Justo aquí, entre la cuenca media y baja del río Guatapurí y Vadillo, encontramos la vereda Rancho de la Goya, jurisdicción del corregimiento de la Mina. Justo aquí,
está ubicado el colegio al que asistía Angie cada mañana. Este es el trayecto que ella recorría antes de ser obligada a entrar a este salón de clases, donde su profesor la violó una y otra vez, sin misericordia. Este año, en enero, ahí me agarró también a las malas, me agarró a la mala, tuvo relación conmigo, me dejó embarazada. Yo le dije a él que estaba embarazada, me dijo que eso no era, que bebiera plantas amargas para que lo botara, y mandó a decir con un hermano mío que ese día que lo llamó mis padres, allá lo llamaron con mis hermanos mayores, que y él dijo que lo que pedía era prueba porque ese hijo no era de él. Este es uno de los colegios ubicados en la falda de la Sierra Nevada. Aquí, en medio del olvido del Estado y la complicidad de las autoridades indígenas, se protegen a los violadores, a los abusadores sexuales indígenas, para evitar la estigmatización social de la comunidad, teniendo como principal enemigo la impunidad de una justicia racista que no distingue la desigualdad de género. Con documentos que nosotros contamos, que consta de que algunos funcionarios de la organización indígena, como el Consejo de Mayores, ellos encubren las violaciones, e incluso tenemos un documento donde el mismo cabildo gobernador Jaime Arias firma un documento donde está encubriendo unas violaciones. Me han dañado las partes, está agarrando, forzando a uno a las malas. Y yo como indígena eso es malo para uno. Es asombroso que en Colombia, después de varios conflictos internos y millones de víctimas de abuso sexual, en los sistemas de información que reposan en medicina legal en el área clínica, no contaban con datos, cifras y caracterización sobre las víctimas de las etnias indígenas. Cabe aclarar que en años anteriores al 2013, los sistemas de información para el área clínica, es decir, casos de lesiones no fatales, no contaban con información sobre pertenencias étnicas de la víctima, teniendo en cuenta que dicha variable se implementó a partir de 2013. De acuerdo con la variable pueblos indígenas, es importante mencionar que se empezó a capturar en los sistemas de información a partir de 2018. Por lo tanto, no hay información de esta variable para años anteriores. Solo hasta 2013 la implementaron y hasta el año 2018 incluyeron la variante de pueblos indígenas. Las comunidades indígenas tienen casos muy particulares que implican que la Fiscalía entre a actuar porque se están afectando a ese particular grupo de población, reitero, niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, por supuesto que están siendo atacadas y violentadas en su parte sexual y en punto de sus bienes jurídicos como son la libertad, integridad y formación sexuales. El señor fiscal está muy interesado en adelantar un trabajo articulado con las jurisdicciones indígenas para efectos de poder combatir en forma adecuada este fenómeno criminal que nos preocupa porque por supuesto genera una afectación considerable en toda la convivencia pacífica y porque por supuesto está afectando a unas comunidades que merecen un respeto y por supuesto merecen una mayor atención frente al resto de comunidades. De acuerdo con los informes de medicina legal, entre 2004 y 2019, en el departamento del Cesar, se practicaron 7.023 exámenes médicos por presunto abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. En La Guajira, se practicaron en el mismo periodo 3.206, en el Magdalena, 5.929, en el Atlántico, 11.522, en Bolívar, 10.578, en Córdoba, 6.861 y en Sucre, 5.489. Es decir, en el Caribe colombiano, en los últimos 15 años, se han practicado 50.608 exámenes médicos por presunto abuso sexual a niños, niñas y adolescentes de esta región del país.
Estos son tan solo los casos reportados. Es evidente que en Colombia existe un subregistro inimaginable de casos que nunca se han conocido. Ellas son las protectoras del conocimiento ancestral y tradicional del territorio, pero se encuentran agonizantes allá en las montañas. Están sufriendo en carne propia los hechos deshumanizados en su contra, los mismos que les impiden sanar las heridas del cuerpo y del alma. El abuso sexual y la violación sexual tiene que ver con un acto espiritual de las personas, que la violación tiene que ver con una transgresión a la naturaleza, que tiene que ver con la transgresión realmente a una forma propia de convivencia entre nosotros y una forma propia de vivir, de estar en un lugar, en un espacio como es la Sierra Nevada. Bueno, yo a veces me siento que, porque yo he denunciado y eso, pero yo no veo que nada ha resultado. Ella es Mariela, indígena cancuama y madre de 3 hijos. En medio de una madrugada fría y oscura, luego de departir con familiares y amigos, se dispuso a retornar a su hogar, pero de manera inesperada se da cuenta que su esposo, ya ebrio, no está en el lugar, por lo que emprendió el camino solitaria, sin imaginar que a unos metros un depredador sexual la esperaba en la penumbra. Me fui corriendo y corriendo, llegué a la caseta derecho y ahí me paré. Me paré y dije, ¿será que cojo para abajo? Quizás para donde se haya ido. ¿Será que cojo para abajo? No, quizás para donde se fuería quizá él. Yo mejor me voy para la casa. Bueno, y salí corriendo, yo no vi nadie atrás de mí. Me fui corriendo y corriendo y corriendo. Cuando ya ahí donde está una casa material que están haciéndolo, me paré ahí. Dije, yo por aquí más nadie me va a salir. Yo lo único vi allá abajo fue el Señor, yo no vi más nadie. Bueno, y ahí eché nada más 2 pasos, como 3 pasos eché. Y cuando yo vine a ver, me empuñó en la mano, me agarró aquí en la mano. Y de ahí yo pegué un grito, pegué unos gritos y él sacó un cuchillo blanco, tiene cacha negra y el forro es negro. Y me la colocó aquí en el pescuezo. Me dijo, te calles, hijo de puta, te calles, hijo de puta. Y yo vine, me callé. Me alzó la pierna, me la montó arriba donde está él. Y me dijo que así no podía ser porque yo tenía que ponérmelo, el pene de él en la vulva mía, que yo me lo metiera. Él me lo dijo. Hijo, póngatelo y métatelo. Y yo le dije que no. Y bueno, y él vino, me pegó un jalón. Y yo no me pude soltar porque me agarré duro del alambre. Han transcurrido años desde aquel episodio. Desde entonces, las autoridades no han hecho nada. Antes, por el contrario, está sometida a ver pasar cada mañana por la puerta de su casa al victimario. Yo estaba sentada con el hijo mío y el esposo mío. Y cuando él iba pasando, le digo a él, mire, el que va pasando ahí, él fue que me salió, y él le dicen Chuna, y Lisaúl Gil Montero, y él es cabildo, era cabildo de ahí, de la mina. Y él me dijo, Mariela, pero a ti, él salió y te violó. Yo le dije, sí, me violó. Él me violó. Y yo le dije, entonces el hijo mío me dijo, ve mamá, ¿y a ti te violó el señor ese? Sí, señor, a mí me violó. Y por eso mis hijos lo saben todo. Y mi esposo lo sabe y mi familiar todo lo sabe. Todos lo saben, porque yo todo se lo contaba a mi familiar. Los casos o procesos étnicos que se empezaron a registrar en los sistemas de información de medicina legal desde el año 2013 revelan que los exámenes médicos legales practicados por presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes indígenas entre el año 2013 a 2019 sobrepasan los 2.000 casos. De los 68 pueblos indígenas identificados en las bases de información de medicina legal,
encontramos que en el año 2018 se les practicaron 367 exámenes y en el año 2019 355, solo a niños y niñas indígenas. De estas cifras, despuntan en rojo las del pueblo arhuaco, quien al parecer tuvo 15 presuntas víctimas en 2018, pues a ese mismo número se le practicaron exámenes clínicos y en 2019 fueron 19 casos. Dentro del pueblo cancuamo, las estadísticas revelan que practicaron 6 exámenes en 2018 por presunto abuso sexual y 11 en el año 2019. En la población Kogi se reportaron 2 casos en 2019. En la etnia Wiwa 5 casos en 2018 y 8 casos en 2019. En junio de 2020, Colombia y el mundo se conmocionaron al conocer los detalles de la violación colectiva a una niña de 13 años de la comunidad de Embera por parte de 7 soldados del ejército colombiano. Indignación en Colombia por el caso de una niña indígena violada presuntamente por militares. Los implicados son 8 reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio en el batallón San Mateo. Rechazo e indignación frente a un hecho que jamás debió haber ocurrido. No existe ni existirá explicación sensata ante un hecho tan grave. Pero ya sabemos que no es un hecho aislado o fortuito, no, es la realidad de las indígenas en el territorio. Todos los días alguna mujer indígena es sometida a vejaciones. La ONID, en uno de sus informes, ha documentado uno de los procesos más estremecedores del pueblo indígena en Colombia. Es el caso de Omaira Fernández, miembro de la etnia Guaibó, quien para el año 2003 tenía 16 años y 6 meses de embarazo cuando vivía en el resguardo indígena de Betoyes. El 5 de mayo de ese mismo año, mientras lavaba la ropa en el río, un grupo de soldados del Ejército Nacional la violó y después, frente a toda su comunidad, le abrieron el vientre y le sacaron el feto. Luego lo picaron en pedazos y lo arrojaron al río, hecho que se perpetró en el marco del conflicto armado en Colombia. ¿Y quién podría olvidar a Juliana Zamboní? Sobre las 9:15 de la mañana del 4 de diciembre, en el barrio Bosque Calderón, inició el trágico recorrido de la pequeña Juliana Zamboní. Indígena Ayanacuna, violada, torturada y asesinada por Rafael Uribe, un arquitecto perteneciente a una acaudalada familia bogotana. Había sido secuestrada y violada por Rafael Uribe Noguera, hoy condenado a más de 58 años después de confesar. La Corte Penal Internacional dictó la primera sentencia por violación sexual, considerándola crimen de lesa humanidad. Este año, en este 2021, conoceremos el borrador de la Corte Penal Internacional, donde consignarán los criterios para definir si le abren una investigación formal a Colombia para posteriormente emitir una condena por los hechos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto. Entre ellos, los abusos sexuales cometidos a mujeres colombianas. La omisión, la indiferencia y la complicidad de la justicia indígena, pero también de la justicia ordinaria, agudizan el dolor de las víctimas y sus familiares, quienes en búsqueda de una seguridad jurídica pierden el sentido de su lucha. Es el caso de Johnny Ariza. A su hija, una indígena cancuama de 10 años, la violaron 6 sujetos. Al cumplir 12 años, quedó embarazada. Yo presenté la denuncia de mi hija de 12 años en los cancuamos. Los cancuamos unidos me han respaldado sobre la denuncia de mi hija violada. Le iban a arreglar la casa donde él vivía, le iban a dar alimentación durante un año, le iban a dar estudio y el buen vivir es un artículo que está plasmado en el 4º Congreso, donde todo aquel habitante de resguardo indígena cancuamo, todo aquel cancuamo, gozaría de esos, pero eso solamente se ve en las directivas de la organización como tal. Luego de muchos trámites y disputas con su etnia, la pequeña fue sometida a un aborto cuando tenía 4 meses de gestación.
8 meses después de los hechos, las autoridades procesaron a solo 2 de los 6 violadores y la sentencia recibida fue de tan solo 22 meses. Sancionar con privación de la libertad y en centro de atención especializada por el término de 22 meses y sustituir la sanción de privación de la libertad por internamiento en medio semicerrado, media jornada por el mismo tiempo, es decir, 22 meses. Por la misma complejidad que tienen esos delitos, tenemos muchas dificultades para actuar en forma eficiente y contundente. Sin embargo, hay que destacar que la Fiscalía en el último periodo, es decir, en el año 2020, ha adelantado una importante labor que comparada frente al año anterior ha demostrado una tasa de avance significativa en punto de ese fenómeno criminal y en punto de esas víctimas que pertenecen a comunidades indígenas. Tenemos unas cifras bastante importantes que van a seguir alzándose y por supuesto demostrando que hay un interés particular para frenar ese fenómeno y judicializar a aquellos que de una u otra manera deciden ejecutarlo en territorios indígenas que encontramos bastante en nuestro territorio del departamento del Cesar. Distintas organizaciones en Colombia hablan de más de 2 millones de mujeres abusadas sexualmente en 2 décadas. Las autoridades indígenas se escudan en la cultura raizal del machismo y la misoginia para destruir el tejido social de sus comunidades, volviendo a sus mujeres esclavas sexuales y muchas veces obligándolas a matrimonios con ancianos, hombres que podrían ser sus abuelos. Pero también se dan otros escenarios, y es que muchos padres se ven obligados a desplazar a sus hijos e hijas cuando cumplen apenas 10 o 12 años. Corren el riesgo de ser deseados por cualquier hombre o líder de sus comunidades. Esto para cumplir sus aberraciones sexuales, valiéndose de la fragilidad de la justicia indígena. Los toman, los abusan y luego los regresan a sus familias como personas sin honra, sin dignidad. Se supone que el Día de las Velitas uno lo festeja en familia, pero como toda joven sale a fiestar. Ya salió con sus conocidos. Ella no pensó que iban a ser cualquier conocido te acompaña a salir de algún lado a decir cosas. Una joven, pues ya salió. Lastimosamente abusaron de ella. Así de cruel y peligroso es vivir en estos territorios. Si eres niña, niño, adolescente o mujer, estás expuesto a gustarle a un hombre de esta etnia que luego puede acecharte para violarte. Esta mujer, desgarrada del dolor y la impotencia, es la madre de la joven de 17 años abusada por 2 de sus supuestos amigos el pasado 7 de diciembre. La mujer salió de una fiesta de velitas y luego pidió a 2 de sus conocidos que la acompañaran hasta su casa, pero los sujetos, alicorados, luego del festejo y en contra de su voluntad, la llevaron a un lugar apartado, la desnudaron, le taparon la boca con su ropa interior y la violaron. Esto no se puede quedar así impune como ha venido sucediendo. Esto no puede seguir así. Ya es un alto, no más violencia por nuestros niños, por todo. ¿Qué han hecho las autoridades al respecto? Nada. La impunidad es reinante en la Sierra Nevada. Madre, abuela e hija tuvieron que salir huyendo de su territorio y esconderse en uno de los barrios más apartados de la capital, como huyéndole al dolor, al señalamiento que las persigue sin clemencia. El departamento del Cesar es el que más denuncias recibe sobre abuso sexual a menores indígenas de la Sierra Nevada. En este momento existen 61 casos abiertos, de los cuales se han librado 20 órdenes de captura. Pero cuando las autoridades competentes llegan al territorio para apresar a los violadores, la comunidad impide el acceso.
Sí, en efecto hay un trabajo importante en ese sentido para esclarecer esos delitos y la entidad ha priorizado el mismo con la emisión de diversas órdenes de captura que todavía no hemos podido materializar. Es del mayor interés realizar una jornada para poder presentar unos resultados importantes que nos permitan mostrar cómo la entidad está atacando ese fenómeno tan importante y que por supuesto esperamos que podamos presentar a esos presuntos agresores ante los jueces penales y que ellos tomen las determinaciones correspondientes. Pero en efecto, como lo indica, hay una especie de imposibilidad y que nos ha impedido materializar todas esas órdenes de capturas que tenemos allí pendientes por efectivizar y por supuesto llevar a esos agresores ante la justicia para que respondan por sus comportamientos desviados. En el año 2019, Medicina Legal practicó en Colombia 25.695 exámenes por presunto abuso sexual. En 2020, realizaron 18.903 exámenes. Tuvo una variación de 7.652 casos, porcentualmente un 29.78%. En lo que compete a los departamentos que rodean la Sierra Nevada, Medicina Legal practicó en 2020 en la ciudad de Valledupar 223 exámenes de presuntos abusos sexuales, en Santa Marta 216 y en Riohacha 117 exámenes. Yo me iba en un río a llorar. No más violencia por nuestros niños, por todo. Y yo lo que quiero es que le hagan justicia. La Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2018, identificó los riesgos de violencia sexual en 28 documentos, algunos de advertencia, otros como informes de riesgo y la existencia de 22 alertas tempranas. Todo esto encauzado en 91 municipios y 24 departamentos de Colombia, de los cuales 9 son fronterizos. De acuerdo con los estudios e investigaciones de distintas organizaciones e instituciones del Estado, el 86.83% de los casos de abuso sexual en este país son contra menores de edad. Este debería ser un periodo de paz en los territorios y no uno de miedo y zozobra. Las víctimas son revictimizadas, los prejuicios tienen permeada la institucionalidad, las rutas de atención y protección. La justicia no funciona. Los niños y niñas de Colombia, los niños y niñas de la Sierra Nevada de Santa Marta gritan por ayuda. Pareciera que no tenemos derechos humanos ni derechos como colombianos. Pareciera que solamente el Estado llega hasta donde llega el portón que nos separa de la ciudad. De resto, pues nada, nos arreglamos como podemos.